Luz y sal. Hay una, hay una frase o hay un versículo, perdón, que, que nos debería de preocupar. Versículos 2, 21 y 22 de Mateo capítulo 7, en el famoso Sermón del Monte. Jesucristo, prácticamente cerrándolo, dice, y aparece como en Reina Valera: nunca os conocí, y viene también en Lucas 13, 25 al 27. Dice, y por favor, quiero ligarlo al legalismo y decir cuál es la gran diferencia y cómo evitar que esta sentencia se cumpla en nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa primera sentencia te apunta a lo que Jesús se dedica diciendo en su ministerio. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre, a todos los que mi Padre me dio. Yo no hago las cosas por mi propia mano, las hago por mi Padre, la voluntad de mi Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con Él. Ahora la pregunta es, ¿y yo dónde conozco la voluntad del Padre? Si le está diciendo a personas que no tienen todo el Nuevo Testamento, es decir, no tienen los 4 evangelios, no tienen las cartas, no tienen Apocalipsis, entonces, ¿cómo van a saber esto? O sea, ¿cómo van a entender esto? Porque la gente se queda nada más en el Nuevo Testamento y dicen, no, pues es que la ley es el Nuevo Testamento. No es cierto. ¿Con qué se podían defender los apóstoles con el nuevo, con la idea de dónde viene la voluntad del Padre? La voluntad del Padre viene en el Antiguo Testamento. ¿A quién les dijo la voluntad? El Padre. A los israelitas. Desde Abraham, cuando lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos, hasta la ley que le entrega a Moisés, ¿no? En la ley él refleja su voluntad. Quiero que hagan esto porque son mi pueblo. Quiero que se vea la diferencia de otros pueblos con este pueblo. Voy a Éxodo 20, por citar una de tantas partes que uno tendría que revisar, que hoy todavía nos atañan hoy. Éxodo 20, versículo 1. Nada más voy a poner el ejemplo de hasta el 17, porque vienen muchas más formas específicas de cómo Dios reitera y vuelve a reiterar y desglosa las características que implican, por ejemplo, no tener dioses ajenos, eh, prácticas sexuales, eh, prácticas de vida, prácticas con los esclavos, prácticas con los animales incluso, cómo tratar a tus enemigos, y más cosas. O sea, viene, por ejemplo, qué hacer hasta para construir tu casa, para evitar que Dios si alguien se cae, por ejemplo, de un techo, eh, para eso son esos quicios que se hacen, para que no te culpe Dios a ti, por ejemplo.
que no estés metido en la casa de fulano, de sutano, que no estés de chismoso, que trabajes, cosas así. Pero bueno, déjame citarte el clásico de los mandamientos, que parece que esos son los únicos y deberían de ser los únicos, entendido que después viene el desglose del cómo manejarlos en la vida diaria y cómo manejarlos en sus consecuencias. Dice 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento. Primero le dice quién es ese Dios, quién es el yo soy, y lo que hizo por ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna, perdón, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin meterme mucho en la ley ahorita, porque no es mi intención. Nada más decirte que esto no quiere decir que te va a estar castigando a tus bisnietos y por tu culpa. No, es que desgraciadamente la maldad es contagiosa, se enseña, se aprende. Familia pecadora generalmente produce hijos pecadores y lo puedes voltear a ver, ¿no? Dice, y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Este es un mandamiento con promesa. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Después vienen algunas especificaciones de lo que asustó a los israelitas y luego sigue hablando de la ley, ¿no? Leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, leyes. Entonces, ¿cómo sabemos qué quiere papá? Es leyendo la ley. Cuando hay cosas que dice, y el pueblo pagará el impuesto, y el pueblo esto y aquello, eso ya no. Cuando dice sacrificios de animales y demás, ya no. Pero hay cosas con tu comportamiento y el mío, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos en la sociedad que deberíamos de volver a revisar. Sobre todo hoy, desgraciadamente, ese video no sé por qué se me fastidió, pero sobre todo hoy con la ideología de género,
estamos en la locura total. Hoy tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños muchas cosas que antes dábamos por obvias. Hoy tenemos que estar apercibiéndolos de muchas, muchas, muchas abominaciones. Bueno, segunda sentencia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, primero te dice, haz las cosas que mi Padre te manda. ¿Qué pidió su Padre? Su Padre no pidió exorcistas, su Padre no pidió visionarios, aunque también profetas lo puedes usar como que declaran la voluntad de Dios. Pero él dice, eso no me interesa. No me interesa que saquen demonios. ¿Por qué sabía eso Jesús? Porque Jesús sabía que se iba a poner como que en auge este show de sacar demonios, de decir por Jesús, yo no sé qué. Y lo dice en Hechos, que hubo gente queriendo sacar demonios sin ser de Jesús, sin haber sido bautizados por el Espíritu Santo, y que entonces los demonios se les andaban brincando a ellos en lugar de la gente que tenía los demonios y demás, ¿no? Entonces él dice, a mí nada de eso me interesa. A mí me interesa lo primero que te dije. ¿Quieres hacer algo? Haz las obras de mi Padre. ¿Cómo hacemos las obras de su Padre? Reitero, con la ley. Lo voy a decir completo para que se escuche el hilo conductor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor significa reconozco tu autoridad. Reconocí en vida tu autoridad. Déjame pachar. No. Debiste de hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué son hacedores de maldad? Porque no lo hicieron en nombre de su Padre. Su Padre no quería exorcistas, su Padre no quería gente que ve visiones, esa tontería que hay ahora en la iglesia pentecostal, de que todo el mundo se siente que ve cosas, ve casas, ve negocios, ve familias restauradas. Cada que viene un año nuevo oyes esas estupideces. De eso también cuídate. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de su Padre. ¿Dónde está? En la ley. Viene toda Levítico, Números, Deuteronomio, viene toda la ley esparcida, por decirlo de alguna manera. Va dando leyes conforme sigue evolucionando el pecado, ¿no? Y van a entrar ya a la tierra prometida cuando ya están en Deuteronomio, y es así como de, híjole, esto se va a poner feo, ¿no? Porque ya Números es prácticamente cada quien hace lo que le da la gana. Ya entraron a perdón, ya cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, nunca hay un orden como tal hasta que José los pasa a la tierra de la tierra prometida, que es Canaán, y mal sacan algunos de los pueblos, otros no los sacan completamente,
Y entonces Dios tiene que seguir dando leyes, ¿no? Leyes para evitar la endogamia, leyes para evitar... eh, eso sí lo reitera mucho, 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 mucho. No, ídolos no, ídolos no, ídolos no. Se hace cuenta que se avienta recordando los ídolos todo todo el testamento. Sabe Dios que somos fáciles fabricadores de ídolos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y un legalista? Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabes cuándo lo vas a pagar? Nunca. Versículo 38. Es que estoy buscando un ejemplo muy fácil donde se ve el legalismo. ¿Oísteis que fue dicho? Versículo 38 del mismo 6, Mateo 6. Mateo 5, perdón. Mateo 5. Perdón, es que los números me causan... Bueno, Mateo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Y así se sigue. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Te fijas que Dios va al corazón del hombre con la ley. Dice, sí, pero lo que piensas también es pecado. Bueno, ¿esto es legalismo? No, esto es darle vuelta a la tuerca. ¿Qué es legalismo entonces? Dame un ejemplo. Bueno, si yo llego y le digo a los hermanos en la iglesia que si no van de traje y corbata al culto, no aman a Dios.
Eso es legalismo. Sí, pero ¿por qué tú vas de traje y corbata? Incluso en la iglesia primitiva, bueno, en el principio de la iglesia, protestante más bien, no es primitiva, protestante, se usaba ir bien ataviado, por una sencilla razón. Vas a presentarte frente a Dios, vas a la casa de Dios, vas a donde Dios se reúne contigo como cuerpo de Cristo. Punto. Porque si vas con tu autoridad humana, no vas como van muchos al culto. Van con traje y corbata, o por lo menos vestidos lo más formal que deben. Te vas a presentar con Dios otra vez. Porque Dios tiene que recibirte en fachas. Como si te fueras a ir a internar a la 68 y creo que ni ahí haces eso. Que no quieres que vean tus andrajos. ¿Por qué Dios tiene que recibirte así? ¿Por qué a Dios le das menos? ¿Por qué? Otra vez. Si yo llego y le digo a mis hermanos, oigan, pero si no se ponen un moño rojo en la cabeza las hermanas, están pecando porque el moño rojo simboliza. ¿Dónde dice? Eso es legalismo. Lo que tú tienes que hacer es buscar en la ley de Dios lo que la ley de Dios demanda de nosotros y que nuestra santificación es pragmática, pragmática. Es decir, se hace haciendo. Hay cosas visibles. Si yo digo que tengo un corazón puro, pero cuando empiezan a destrozar perros, empiezan a destrozarse aquí los de al lado y empiezas a oír groserías de mi parte, maldiciones de mi parte, injurias de mi parte, tú no puedes creer que ese es un cristiano. Es cosa que tengo que entregarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, voy a ser intencional en corregirme, porque tu ley dice, los maledicientes no heredarán el reino de Dios. ¿Me sigues la diferencia? El problema es que en Hacienda del Pueblo te dicen, no hay reglas, no hay leyes, no le digas a nadie nada de eso, porque eso es legalismo, eso es absurdo, eso es tener parámetros, líneas, lineamientos, cómo obedecer a Dios. No podemos depender de nuestro corazón, no podemos depender de nuestra buena memoria, entonces hay que estar chequeándonos con la ley de Dios. Otra vez, insisto, más ahora con la ideología de género. Hoy la ideología de género va a hacer permisibles cosas que Dios nos va a mandar a matar por hacerlas. Desnúdate con tus familiares, porque está bien, porque es normal. Estimúlense físicamente unos con otros, porque está bien, es normal. Porque hay que destensarnos, porque hoy el sexo es vida. Hoy ten sexo con quien quieras, sé lo que quieras hacer, bla, bla, bla. Entonces hay que revisar la ley, porque la ley nos dice lo que Dios abomina. Y no es legalismo, es cuidado, cuidado. Y ojalá te sirva el video, ojalá lo veas. Y ojalá de verdad Dios me dé más oportunidades como estas, donde haya menos sufrimiento alrededor. Porque de verdad, a mí sí me desgasta oír sufrir. Se llama empatía. Luz y sal.